tal vez ya dije el otro día, es que cuando uno está cediendo derechos hereditarios, no está transfiriendo bienes específicamente, no se está transfiriendo una casa del difunto, no se está transfiriendo un automóvil del difunto, no se está transfiriendo ningún objeto material absolutamente para nada. Se están transfiriendo derechos nada más. ¿Y cuáles son los derechos? Pues los que sean, los que resulten, porque es que en la herencia es una expectativa nada más que se tiene y lo que se está cediendo es eso, la expectativa, nada más. Entonces, el contrato debe ser solemne. Por favor, miremos el Código Civil y revisemos el artículo 1857. A ver qué dice. ¿Cuál, profe? ¿Me repite? 1857. Perfeccionamiento del contrato de venta. Sí, señora. Adelante. La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de la sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley, mientras no sea otorgado escritura pública. Entonces ahí está de manera contundente que tanto la venta o compraventa de bienes inmuebles, es decir, lo que es finca raíz, si uno va a vender finca raíz hay que hacerlo por escritura pública, o la venta de derechos hereditarios también debe ser por escritura pública. Aquí no se mira si hay muebles, si hay dinero, si hay finca raíz, no se mira eso, se mira los simples derechos que una persona tenga y ya con lo que tiene, que son los derechos, los puede negociar. El contrato es aleatorio, entendiéndose como aleatorio que el que compre o el que adquiera, el que reciba unos derechos hereditarios, repito, derechos hereditarios, está sometido a una contingencia, o a ganar o a perder, porque puede que al final de lo que posiblemente haya en la sucesión no le quede nada. Entonces, si no le queda nada, pues no hay derecho a alegar nada, ni a reclamar nada, porque estamos frente a una contingencia, un contrato aleatorio. ¿Pregunta? El contrato es oneroso o puede ser también gratuito. Puede ser oneroso o gratuito. Entonces yo, Rafael Beltrán, tengo unos derechos que me corresponden por la herencia de mi padre o de algún familiar que acabó de fallecer. Yo ya tengo los derechos hereditarios y se los voy a trasladar a María del Carmen. Se los voy a trasladar a María del Carmen a cambio de que ella me entregue a mí 300 millones de pesos. Entonces, ese es un contrato aleatorio. Perdón, aleatorio y oneroso. Sí, es aleatorio, pero es oneroso porque hay una contraprestación. Le estoy entregando a cambio de que me dé 300 millones de pesos. Oneroso. Es gratuito cuando yo, heredero, le traspaso los derechos a María del Carmen y a ella a cambio no me da nada. Se los traslado gratuitamente. Entonces, puede ser o no ser oneroso. Profe, una pregunta Sí. respecto del punto anterior de que el contrato es aleatorio.
puede corresponderle o no nada, pues efectivamente sabemos que para los herederos es así. Pero para el tema de los legatarios no, porque ya el legatario ya, o sea, ya sabe qué es lo que le corresponde. ¿Estoy bien en ello o no? Sí, sí. Sin embargo, también es posible que al legatario no le corresponda nada. Porque si, por ejemplo, el fallecido dejó muchas obligaciones, muchas deudas, lo primero que hay que hacer es pagar las deudas antes de entregar las cuotas hereditarias entre las cuales se encuentra el legatario. Efectivamente, el legatario sí sabe qué le corresponde, porque el testador pudo manifestar, obviamente antes de fallecer, le voy a entregar, o por favor entréguenle a Josefina 30 millones de pesos. Ese es el legado que le dejo. Pero si los 30 millones son absorbidos por obligaciones que dejó el causante, pues tampoco le va a tocar nada. Claro, el legatario sí sabe qué le corresponde. Entonces él puede ceder su legado, pero también es muy gaseoso, es aleatorio. Hay una incertidumbre también en lo que pueda recibir él o la legataria. ¿Me hago entender? Sí, profe, bastante. Y la verdad, ese tema del legatario, mire qué importante ese detalle, porque, o sea, también deja en evidencia, hasta ahora tenía como en la cabeza que el legatario, listo, ya lo que le corresponde y no hay problema, pero mira como el tema de los pasivos, pues puede hacer Claro. que ese legado efectivamente no se pueda recibir como Yo, se ha sí, aceptado. correcto. Es que la diferencia entre el legatario y el heredero o los herederos es que sí, como tú estás diciendo, el legatario ya sabe que le toca, no puede reclamar una cosa diferente. El legatario no puede meterse allá a la sucesión y decir, ven, miren a ver qué me dan, porque es que a mí también me toca y de lo que haya me entregan cualquier cosa. No, el legatario sabe que hay de manera particular su cuota de la herencia, que es el legado, está predeterminado por el testamento. Sí, efectivamente. A diferencia del heredero que no sabe qué le vaya a tocar, no sabe. Pero entonces también el derecho del legatario pueda que no se le entregue finalmente, porque imaginemos que, imaginemos que mm, el fallecido dejó solamente un inmueble y ese inmueble, no teniendo más personas que reclamen, no teniendo herederos, dijo en el testamento, ese inmueble es para Josefina. Pero si el inmueble, por ejemplo, es absorbido por la DIAN, porque pues se le debía mucho a la DIAN, ¿quién se queda con ese inmueble? ¿La DIAN o el legatario? Listo, profe, gracias. Listo. El contrato puede ser de ejecución inmediata o de ejecución sucesiva. Esto quiere decir que cuando se transfieren, se ceden, se transfieren derechos hereditarios, el contrato puede nacer y puede concluir de manera inmediata. Entonces, yo digo, toma, te doy, aquí está la escritura de los derechos hereditarios y entrégame 100 millones de pesos en este momento, y se entregó la suma de dinero, los 100 millones de pesos, entonces el contrato se ejecutó de manera inmediata, ya. O puede ser de ejecución sucesiva cuando decimos, aquí te dejo firmada la escritura de la cesión y cancélame los 100 millones en 20 cuotas mensuales. Entonces sería de ejecución sucesiva, ¿correcto?
Bueno, Profesor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Le Sí. puede devolver un momentico la diapositiva anterior? sí. Gracias. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ya en el comienzo hablé de quiénes son las partes en el contrato. En el contrato intervienen dos partes, una que se llama la parte cedente, que el cedente es el que tiene el derecho en su favor, llámese heredero o legatario, y del otro lado está el cesionario, que es el que recibe los derechos cuando los haya adquirido. En el punto 3, el objeto del contrato, pues no hay objetos materiales. Entonces el objeto es simplemente un derecho, ya lo había dicho también. Punto número 4, la lesión enorme. La pregunta sería si en este tipo de negociación, en este tipo de acuerdo de voluntades, alguna de las partes pudiera alegar lesión enorme. Entonces tengo que recordar que la lesión enorme es cuando una de las partes resulta afectada de manera desproporcional porque tuvo que pagar mucho por una cosa, tuvo que pagar una cosa demasiado exagerada por lo que está recibiendo, o también se puede alegar lesión enorme cuando lo que se recibe es una suma irrisoria con respecto al precio real. Entonces la pregunta es si en los contratos de este tipo, cesión de derechos hereditarios, se podría alegar la lesión enorme. ¿En qué escenario? En el escenario en que una persona está pagando, ejemplo, 500 millones de pesos porque le transfieran los derechos hereditarios y cuando termine la sucesión, ese adquirente no va a recibir nada. Pagó 500 millones y el difunto tenía tantas deudas que lo que le iba a corresponder al heredero ya no le corresponde al cesionario porque al heredero no le correspondió nada, sería lo que va a recibir el cesionario, nada. Entonces la pregunta es, habiendo cancelado los 500 millones de pesos, ¿tendrá el derecho a pedir que se lo restituyan? Todo eso que pagó para no recibir nada. Como es aleatorio, se entiende que está al azar. Es aleatorio, está al azar, ¿correcto? Entonces, conclusión. En esta sesión de derechos herenciales, de ninguna manera se puede alegar la lesión enorme porque el tipo, la naturaleza del contrato no lo permite. La lesión enorme se alega rescisión por lesión enorme cuando estamos dentro de un contrato de carácter conmutativo. Conmutativo, o sea que las partes se encuentran en un nivel de equilibrio económico las dos. Entonces, este contrato, los intereses de las partes no guardan conmutatividad, no guardan igualdad. Aquí hay una incertidumbre y eso es lo que se está comprando. La incertidumbre no se puede medir con igualdad, ¿no? Para nada. Entonces se pagaron los 500 millones de pesos y el señor que los pagó no recibió nada. Entonces, gracias, pero no hay nada que hacer. Su dinero se perdió. ¿Todo eso está claro? Sí, señor. Sí, profe. Por eso es que hay tanto riesgo cuando uno compra derechos herenciales sobre lo que no sabe qué es lo que está comprando. Sí,
Es decir, sí sabe que está comprando derechos, pero hasta ahí, porque habría que mirar qué contenido tiene el derecho. Y el contenido puede ser nada. Ese es eso, exactamente. La naturaleza de la cesión de derechos hereditarios corresponde al tipo de negocio que se vaya a hacer. Explico. Si el heredero cedente entrega los derechos a cambio de que le den un dinero como contraprestación, te doy y págame en dinero, nos tocaría aplicar toda la disposición del contrato de compraventa y esa sería la naturaleza del contrato. Toma y dame una plata es lo que conocemos como compraventa. Entonces se le daría tratamiento a la cesión de derechos por el lado de la compraventa. Si lo que se hace es, toma, te entrego estos derechos herenciales, son para ti y a cambio me entregas un apartamento, entonces estamos frente a un intercambio de un apartamento. Entonces aplicaríamos las disposiciones del contrato de permuta. Y esa sería la naturaleza. Si el cedente entrega los derechos con la condición de que no va a recibir ninguna contraprestación, así se pacta, entregar a cambio de nada, pues entonces aplicaríamos todas las disposiciones del contrato de donación. Clases de derechos que se pueden ceder. No hablemos específicamente de herenciales, sino de el Código Civil tiene una norma muy propia, muy determinada, muy personal para todo lo que se trate de cesión de derechos. Entonces ustedes encuentran el capítulo de la cesión de derechos en el Código Civil a partir del artículo 1959. ¿Qué derechos se pueden ceder y todos tienen el mismo tratamiento? En primer lugar, los derechos de crédito. Entonces, si usted tiene en su poder, por ejemplo, una letra, tiene una letra, y esa letra la va a trasladar. Usted le hace pues simplemente la firma y la traslada, se la entrega a otro acreedor, pues usted está cediendo simplemente el derecho contenido en la letra, pero no le puede asegurar a quien tomó la letra, a quien le recibió la letra, usted le hizo el endoso de la letra, el endosatario viene a ser el cesionario. Entonces el endosatario se queda con la letra, pero se quedó fue con la letra, el derecho que hay sobre la letra. Entonces el que le endosó la letra, el cedente, no le puede asegurar que le vayan a pagar la letra. Para nada. Entonces el cesionario hará todo lo que tiene que hacer para que el deudor pague. Pero si no le paga, pues estamos frente a lo mismo, una incertidumbre. Nadie asegura que un deudor vaya a pagar. Nadie asegura eso. Tercero, hay otro tipo de cesión de derechos, también guarda la misma contingencia, la zozobra,
Esto lo que se hace es simplemente la cesión de algo que es al azar, como alguno de ustedes decía, es al azar. Entonces el que compra un pleito, el que recibe un pleito, el cedente en un pleito es el dueño del pleito y se lo cede a otra persona. Quien recibe el pleito no puede reclamar porque no hay seguridad de si el pleito se gane o se pierda. Lo que se hace, yo te vendo el pleito y ahí tú verás, ya de ahí en adelante eso es tuyo, mirarás a ver si descuidas el proceso, si dejas pasar los términos, eso ya es problema tuyo. Pero el cedente, litigante o demandante no puede asegurar que el pleito se vaya a ganar. Ese es el riesgo que corre el que compra un pleito, el mismo riesgo que corre el que compra un endoso, el mismo riesgo que corre el que compra una herencia. Todo eso está asociado. Entonces, los artículos claves son el 1959, El de la cesión de crédito personal, profe. sí, el artículo 1959 habla de la cesión de créditos, entonces es una obligación de carácter personal, como la que tú tienes sobre un pagaré o una letra y la endosas. (1967) habla de los derechos hereditarios y el 1969 habla de los derechos litigiosos. Alguien que tenga el código y nos lea estos dos artículos, 1967 y 1969, que nos comparta esa lectura. Artículo 1967. El derecho de herencia. El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o de legatario. Artículo 1969. De los derechos litigiosos. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos desde que se notifica judicialmente la demanda. O sea, sí, ahí dice el artículo que es un evento incierto. Y todos estos, los que están ahí en esos tres artículos, son inciertos. Entonces es la característica esencial de a cualquiera de esos títulos. Profe, tengo una duda y discúlpeme antes de seguir. Tengo una duda en frente al legatario en cesión del derecho. Lo que pasa es que, digamos, yo tengo, el legatario es por testamento, ¿cierto? Sí, señor. Si digamos, yo paso la sucesión, un ejemplo a usted, profesor, es que usted mencionó hace un momento de que también esa cesión pasaban los pasivos de la herencia, o sea, las deudas. En el caso de ser legatario, simplemente serían un activo, ¿cierto? No pasivos de la herencia. Un activo y no pasivo de la herencia. El legado no viene a ser activo. El legado sería un pasivo de la herencia porque el legatario viene a ser un acreedor de la sucesión. Repito, el
el legatario, como va a reclamar un derecho de lo que haya en la sucesión, de lo que dejó el difunto para él, entonces el legatario es acreedor y la sucesión le debe a él ese legado. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, digamos que no es un activo, sino un pasivo. Ok. Un pasivo que habrá que pagarlo con los activos, ¿cierto? Pero él no sería acreedor, digamos, de la deuda que tenga, se me escapa el nombre. De las obligaciones que haya podido dejar el difunto. Eso, sí, señor. No, para nada. Ni él, ni los herederos. Ni él, ni los herederos. Porque el legatario va es a que le entreguen, él es un agraciado de la sucesión para que le entreguen lo que le dejaron por testamento. Listo. No tiene que pagar nada porque va a pagar nada. Es simplemente un beneficiario de la sucesión. Los herederos reciben una universalidad que es el patrimonio que dejó el difunto, entre los cuales están los activos y los pasivos. Los activos y los pasivos son los integradores del patrimonio, o sea, son los componentes de la herencia. Eso lo reciben los herederos, pero los herederos tampoco tienen por qué pagar las deudas del difunto con su propio peculio. Todo lo que dejó el difunto de obligaciones se pagarán con los activos dejados por el difunto. ¿Cierto? Ah, ok, profe. Listo, Sí. le entiendo. Ya. Y si no hay activos, pues miau, muere la deuda. Sí muere la deuda, posiblemente, pero bueno, eso en caso de que no haya una póliza que esté respaldando, que esté garantizando esa obligación. Y si no, entonces, si no hay esa opción, si no hay esa garantía, entonces el acreedor tendrá que dirigirse a los codeudores si los hay, ¿no? Bueno, requisitos. Profe, escúcheme. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda, profe. Cuando uno se acerca a una notaría y hace la firma de un poder, ¿se está haciendo la cesión de un derecho? ¿Podría ser un ejemplo? No, señor. Usted simplemente está dando un poder. Bueno, es decir, que si el simple poder es la cesión de un derecho, no. Porque cuando usted está haciéndose representar a través del poder, la persona que recibe el poder va a ser un ejecutor de una reclamación o de un derecho que no le va a pertenecer a él, sino a usted, que es el que le dio el poder. Él va a actuar a nombre suyo. Él recibe para usted, no para él. Y es dependiendo de qué estipula en el poder, ¿no? Porque hay amplio suficiente o específicamente para algún tema en especial. Sí, pero en cualquier caso, sea poder especial o poder general, el representante obra para el representado, que es el que le dio el poder. Eso no es para el que lleva la representación, para el mandatario, sino para quien está dándole el poder. Todo es para él. Está haciendo un puente entre, pues, el puente de comunicación es entre el derecho que corresponda y lo que hay que entregarle al mandante a través del mandatario o representante, que sería el apoderado. Los requisitos de la cesión de derechos hereditarios, pues es el mismo requisito, los mismos requisitos de cualquier contrato, que si no cumple con los requisitos, pues entonces esa cesión de derechos tendría que anularse, no sería
sería un contrato que tiene algún vicio, que está afectado por alguno de los vicios del código del artículo 1502. ¿Y qué es lo que nos dice el 1502? Que en todos los contratos, incluido este de cesión de derechos, las dos partes deben tener capacidad jurídica suficiente para hacer el contrato de cesión, que deben actuar con un consentimiento libre de vicios. Nadie puede ser forzado u obligado a hacer una cesión o a recibir una cesión. Entonces tendría que estar el consentimiento libre de vicios y que debe ser sobre un objeto y una causa lícitos. Un objeto y una causa lícitos para que el contrato tenga valor jurídico. Debe haber una aceptación. Si estamos hablando de una escritura, que este es un contrato solemne, una escritura tiene que ser aceptada por las partes. Realmente aquí no hay una complicación, no creo que haya aquí dificultad, porque pues en la medida en que una persona esté firmando la cesión, sea como cedente o cesionario, pues estamos entendiendo que hay una aceptación. La aceptación puede ser expresa o tácita. No necesita uno expresar que acepta cuando está firmando el contenido de un documento. Es decir, está el contenido y está firmando el contenido, entonces pues la ley entiende que es que está aceptando lo que hay ahí. Aunque no lo diga, la firma nomás se debe entender como aceptación. 9. Estado. Referido el estado al estado de las cosas. Si dentro del derecho que adquiere el cesionario, si en ese derecho que es la expectativa de recibir o no recibir algo, y si finalmente va a recibir bienes en ese derecho que le corresponde, entonces los bienes se recibirán en el mismo estado en que se encuentran desde la delación de la herencia. Entonces, voy a dar este ejemplo. Estamos en el año 2023. La persona falleció en el año 2018. Desde el año 2018 ya hay herencia. La vamos a ceder ahora 5 años después. Entonces, el cesionario en este negocio 5 años después deberá recibir las cosas en el mismo estado en que las dejó el difunto. Así, no puede exigir nada diferente a ese estado en que se encontraban las cosas en ese momento. Si para la muerte de la persona dejó una casa, que es la que va a recibir el cesionario, y esa casa tenía o tiene una hipoteca, pues así la tiene que recibir el cesionario. Las cosas no pueden cambiar porque se haga la cesión. Se están cediendo derechos. Pero si esos derechos tienen alguna limitación, algún gravamen, alguna situación jurídica, no van a quedar limpios los bienes porque se haga la cesión. Así los va a recibir. El estado de las cosas es material o jurídico en ese estado. Ahora, puede pasar que se haga un arreglo diferente, que haciendo la cesión 5 años después se haga el contrato de cesión y se estipule algo distinto. Por ejemplo, se manifiesta 5 años después que el cesionario
recibirá las cosas en el estado en que se encuentren en ese momento. Ese pacto nos cambia las cosas, pero si no pactan nada, entonces las cosas le tocarán tal como estaban a la delación de la herencia. ¿Estará claro eso o habrá que explicar un poco más? No, profe, claro. Está claro, profe. Sí, estamos hablando de lo negativo que pueden estar las cosas, por ejemplo, con la hipoteca, con algún vicio de carácter material, etcétera. Pero también es posible que el estado de las cosas de allá para acá hayan aumentado, hayan mejorado. Entonces, como el derecho hereditario le corresponde al cesionario desde la muerte de una persona, estamos hablando de 5 años después que se hace la cesión, si dentro de esos 5 años las cosas acrecieron, no empobrecieron, sino que mejoraron, todo eso le corresponde al cesionario, a no ser que se pacte algo diferente. Pero repito, si no se pacta nada sobre el particular, a él le corresponde la cosa y lo acrecido o lo decrecido de manera natural. Eso es lo que se le va a dar. Profesor, Sí, le paso una preguntita saliéndome un poquitico del tema. tranquila. El señor muere y le deja un fideicomiso al hijo a modo gratuito. Luego el hijo se va a divorciar, se va a separar y la señora puede entrar ahí a formar parte de ese fideicomiso que le dejaron al señor. Las cosas que se reciben dentro de la sociedad conyugal pertenecen a la sociedad conyugal, o mejor dicho, pertenecen a los dos, excepto las donaciones. Entonces, digamos que si el fideicomiso se hizo a título gratuito, pues hay que entender que es una donación y de eso no recibiría nada la sociedad conyugal, es decir, la compañera o la esposa, no recibiría nada. Bueno, profesor, muchas gracias. Listo. Responsabilidades en la cesión de derechos herenciales. Vamos a hablar entonces de cuáles son las responsabilidades de las partes. A ver si de pronto está claro lo que voy a decir. Si el cedente, hablemos por ejemplo del heredero, lo hace a título oneroso, cedió su derecho a cambio de, ejemplo, 100 millones de pesos. El cedente heredero solamente responde de su calidad de heredero. Eso sí, tiene que ser heredero mínimo, tiene que ser heredero. Porque, por ejemplo, yo, que me ponga a ceder derechos herenciales, le vendo a Manuela, le vendo mis derechos herenciales, te digo, mira, estos, mis derechos herenciales, te los vendo y dame 100 millones de pesos, me entregan mis 100 millones. ¿Cuáles son los derechos herenciales que le voy a entregar? Los que me corresponden por Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues, o con X persona, con un millonario que falleció. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Y resulta que yo no soy hijo de él, ni soy familiar de él, pues tengo que responderle porque lo que hice fue estafarla. Yo no soy heredero. Entonces, cuando uno cede derechos de manera onerosa, sí tiene que responder única y exclusivamente por la condición de que es heredero. ¿Me hago entender?
si el cedente cede los derechos hereditarios, se los cede a Manuela de manera gratuita, no hay contraprestación alguna, el cedente no responde ni siquiera por su condición de heredero. ¿Por qué no responde? Pues porque, pues, yo mismo, el mismo ejemplo, yo te cedo los derechos que me correspondan de la sucesión de Luis Carlos Sarmiento Angulo y no me pagues nada por eso. Tranquila, no, eso es gratis, que te lo cedo. Y yo no soy heredero de él, pues ¿en qué estoy afectando al cesionario si su patrimonio no se afectó porque no me dio nada a mí por eso? Entonces no hay problema, no respondería yo ni siquiera de esa condición. ¿Cuál es la responsabilidad ahora del cesionario? Pues simplemente que si lo que se pactó fue de manera onerosa, pues tendrá que responder por lo que se pactó. Dame tanta plata, tiene que pagar. Dame una vaca, tiene que pagar. Eso es lo que respondería el cesionario. El punto 12. Dice ahí que la cesión no requiere paz y salvo de bienes. Pues claro que no. Cuando uno va a hacer una escritura en una notaría, y es que como esto es por escritura, entonces pues en la notaría le dicen a uno, bueno, ¿qué es lo que está vendiendo? Y uno dice, pues una casa. ¿Qué está vendiendo? Pues un apartamento. ¿Qué está vendiendo? Lo que venda, lo que se transfiera debe tener un paz y salvo. Pero aquí esto no requiere paz y salvo porque no se están vendiendo casas, ni se están vendiendo vehículos, ni se está vendiendo finca raíz. Se está vendiendo un derecho. ¿Y el derecho qué es? Pues algo intangible. Entonces no hay por qué pedir paz y salvo de nada si lo que se está transfiriendo no es nada, solo derechos. ¿Claro? ¿Queda claro? Sí, señor. Sobre la sucesión futura. No hay cesión de derechos herenciales sobre una sucesión futura. Entonces, yo tengo a una persona en la clínica en este momento, tengo un familiar, tengo una persona a la cual yo voy a heredar. Esa persona está que se muere. El especialista le dijo que tiene pues una enfermedad muy grave y que se le dan 6 meses de vida. Eso es lo que dijo el especialista. Yo soy heredero de esa persona. Desde ya voy a negociar esos derechos hereditarios. A ver quién se me presenta de esa herencia que me va a tocar. Ese negocio se entiende como no pactado, como letra muerta, es decir, como inexistente. Sí, porque la herencia no existe aún. Porque no hay de cuyos todavía, no hay fallecido, no hay muerto. Fallecido, no hay herencia. Yo como voy a anticipar a vender algo que no hay y que primero que no hay y que no sabemos si me corresponda. No es, digamos que esa venta de esa presunta herencia es un objeto civilmente ilícito. No se puede negociar ese bien porque es inexistente y el Código Civil advierte que mientras no haya herencia, pues no hay ni derechos ni obligaciones sobre la herencia. Entonces, cesión de derechos herenciales sobre una sucesión futura no hay. El punto número 14 más claramente pregunta, ¿el cesionario puede ceder? O sea, el que adquiere una herencia, a él se la cedieron.
ese cesionario podría ceder. Yo creo que sí. Ya es de él, ¿no? Es de él, tiene el derecho como lo tenía el cedente heredero, y cuando lo tenía el cedente heredero, pues lo pudo transferir. Ahora que el derecho lo tiene el cesionario, es de él, pues obviamente que lo puede ceder, y el siguiente y todos los siguientes pueden hacer cesión de ese derecho. Pero Ya o lo sea que se tiene. asimila a la ley de la circulación de los títulos valores, se asimila. Sí, señor. Sí, señor, así es, se asimila. Puede haber una cadena de endosantes y de endosatarios de manera indefinida. Aquí puede haber cedentes y cesionarios en forma indefinida, todas las veces que se requiera. Intervención del cesionario. Más propiamente la pregunta es si el cesionario debe intervenir en la sucesión para hacer valer su derecho. Aló. Pero ya después de que le hayan cedido, pues ya para qué va a tener que intervenir, ¿no? O sea, ya tiene la cesión. Tiene la cesión, pero no se ha tramitado la sucesión. Por eso dentro de la escritura queda una cláusula donde se le autoriza por parte del heredero que se pueda hacer partícipe en la sucesión. Pero bueno, me queda la duda porque pues si yo ya tengo la cesión, ya para qué voy a intervenir. Ya lo que queda lo repartirán entre los otros, ¿no? Pero el trámite de sucesión no sabe qué le queda todavía. Tiene que intervenir para hacer valer su derecho sucesoral, ¿no? Claro, en el momento de iniciar la sucesión, precisamente la escritura de la cesión de derechos es la que se compulsa para poder intervenir en lo que él adquirió a ese heredero. O sea, se hace parte dentro del proceso. Bueno, entonces, sí, señor. Entonces resolvamos. A mí me tocan, ejemplo, a mí me tocan unos derechos hereditarios y yo los voy a transferir, como lo he venido explicando, y le hago la escritura a esa persona. ¿Ya eso será suficiente para esa persona tener esa escritura? Pues no. Tiene que ir a registrarla, ¿no? No, en la escritura de cesión de derechos hereditarios no se registra, porque ¿a dónde la registramos? Vayamos desmenuzando. ¿A dónde la registraríamos? A instrumentos públicos de Bogotá, ¿no? No, porque todavía no tiene derecho de propiedad, no tiene el derecho real. Todavía no tiene. Ok. No, porque no, exacto. No, yo no le vendía a Mariela una casa. Yo, por ejemplo, soy el heredero y le transfiero, le cedo los derechos a Mariela. Yo le cedí casas, le cedí vehículos, le entregué terrenos, no, le cedí unos derechos. Ya, ok. Como no estamos materializando nada, porque no se puede materializar nada. Entonces no se puede llevar a ninguna oficina de registro, ni de Bogotá, ni de Cali, de ningún lado, porque no hay bienes incluidos, son solamente derechos, ¿sí? Esa escritura no se registra. Entonces, primero eso. Lo segundo, el que recibe los derechos hereditarios, claro que se tiene que ir a la sucesión para que la sucesión, en el momento en que se esté procesando o cuando se procese la sucesión, se hacen los inventarios y al final se van a hacer las particiones, si es que hay bienes para partir, pues entonces ahí el cesionario tiene que reclamar la cuota que le correspondía a su cedente. La cuota del cedente es para el cesionario y esa cuota se determina es cuando se apruebe la partición. Entonces, es requete necesario que el cesionario participe en la sucesión,
para hacer valer su derecho. Está bien. ¿Está claro? Sí, profe, que ha ido a la cocina a tomar tinto. Me ha perdido. A la hora del almuerzo. Ah, bueno. Ya. Punto 16. Pregunta concreta. Un cesionario declarado indigno puede hacerse parte del contrato de cesión de derechos. Repito, un cesionario es declarado indigno. Puede estar dentro del contrato de cesión de derechos, puede hacerse parte en ese contrato. ¿Qué responderían? Pues que no, profe. O sea, yendo como en la misma vía de cuando los herederos indignos, entonces no pueden hacerse parte del proceso sucesoral, pienso que sería equivalente. Por eso es que a mí me dicen que en los parciales dizque coloco cascaritas. Y hartas, profe. Me dicen Ay, eso. profe. Pero Cáscaras no, racimos completos. Eso se puede hacer. Esas cascaritas de plátano que nos ponen. por eso es que me dicen eso, pero yo qué culpa, si el cesionario sí puede. Sí, yo le dije que sí, porque no fui al baño. El Claro, porque cesionario sí. patrimonial incluido. A ver, yo soy heredero. Perfecto, listo. Yo soy heredero. Me va a corresponder una cuota hereditaria. Listo. Yo tengo 2 hermanos. Ellos también tienen derecho a recibir cuota como yo. La herencia nos la vamos a repartir entre los 3. Resulta que uno de mis hermanos fue declarado indigno. Él no puede recibir herencia porque fue declarado indigno, no puede recibir. Pero yo le podría ceder mi cuota a él. Pues sí, porque usted con su cuota puede hacer lo que quiera. Y él la puede recibir. Y él la puede comprarme a mí una cuota habiendo sido declarado indigno. Yo creo que sí, a no ser que ya tenga una demanda de declaración de indigno. No, es que está declarado indigno. Ya tiene demanda y lo declararon indigno. Pero estaría siendo declarado indigno, digamos, por parte del causante, pero como la intervención sería entre el heredero y él. ¿Habría algún inconveniente ahí, profe? Pues no creo. Yo creería que no tiene nada que ver. Porque si no, pues ahí se lo llevó el... Es un derecho patrimonial, económico. Sí, porque entre ellos están haciendo la negociación totalmente ajena, entonces. Son derechos independientes de los lazos familiares que tuvieron del problema. Ya es una parte económica, como si fuera un tercero. Se tendrá como un tercero. Esa es la respuesta. Es la respuesta. Entonces, sí, vamos a ampliarla un poquito para que quede clara. Sí. Claro, somos 3 hermanos y uno de ellos no va a recibir herencia porque, pues, declarado indigno, ¿qué? No recibe. Pero él no puede comprarle a los otros hermanos su respectiva cuota y ya que lo declararon indigno, él no le puede comprar a los otros. Yo creo que sí. Es un negocio diferente a la de recibir la herencia. Yo no sé si quede así, poco más explícito el tema. ¿Quedará claro o no? No. Sí, señor. Él ahí en ese caso no estaría, lo que acaba de decir aquí lo que dice el compañero es cierto. Él ya no está actuando como heredero, sino como cualquier tercero, como cualquier extraño que quiere comprar una cuota hereditaria. Ya que no le tocó nada, porque no le tocó, pero puede comprar.
como ir a comprar un edificio, en este caso, o como ir a comprar una casa, un lote, en este caso no está comprando una casa ni un lote, pero está comprando unos derechos a otro de sus hermanos. Ahora sí, ¿quién iba a hablar? Lo que pasa es que me extendí un poquito porque como perdimos ahí unos minutos. Sí, por las fallas entonces, técnicas. Sí, Sí, profe, perdón, hay que fritar las tajadas. ¿será que nos podemos estirar hasta las 1:30? Faltan 10 minutos. Bueno, profe. Sí, ¿Ustedes qué profe. dicen? Sí, profe. Sí, señor. Tranquilo, profe. Claro, después de que no las pataconas. Calentamos la olla más tarde. Listo, ya, entonces, por favor, qué pena con ustedes, pero ahí que no, tuvimos esa falla. Bueno, Profe, el acrecimiento quiere decir que todo el derecho, como es un derecho, si el derecho acrece, ese acrecimiento le corresponde al cesionario. Así como el cesionario de pronto se puede ver perjudicado porque una cosa que va a recibir dentro de su derecho puede tener una limitación al derecho de dominio, puede tener un defecto físico, eso es lo que le van a dar porque, como decía Gerald Piqué, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, eso es lo que hay que darle al cesionario. La cosa como esté, por menos o por más, le corresponde. Y si la cosa que está dentro del derecho acrece, pues hay que darle con el acrecimiento a él, porque eso es lo que le correspondería al cedente heredero. Entonces le va a corresponder a él. La pregunta número 18 ya está contestada, porque es que si la cesión hay que inscribirse, pues no hay que inscribirla, porque no hay dónde inscribirla, porque pues no estamos hablando de cosas materiales. Se inscribe si es un bien inmueble, se inscribe si es finca raíz, se inscribe si es un vehículo, pero aquí no hay nada de eso, son derechos simplemente. 19. La cesión puede ser voluntaria o forzada. Voluntaria es todo lo que venimos hablando, en donde hay un cedente que se pone de acuerdo con su cesionario, ¿no? Y se hace la cesión. Negociemos, ¿me la vas a regalar o me la vas a vender? Entonces, es voluntario y hay un juego de oferta y demanda, si es el caso, si es con plata de por medio, ¿cuánto me la dejas? Y hay acuerdo, o hay acuerdo porque se recibe gratuitamente. La cesión de derechos herenciales es forzada, ¿no? A la brava, sería obligatoria, cuando quien es heredero o legatario vaya a recibir esa cuota hereditaria, pero no la va a recibir porque le toca cederla, por ejemplo, ante una declaración que se haga se me fue la palabra, de declaratoria de estos bienes que se adquieren ilícitamente. Por extinción de dominio. Exactamente, se me fue la palabra, extinción de dominio. Entonces, no se le van a entregar, o lo recibe el heredero, pero los tiene que ceder obligatoriamente porque son declarados extinción de dominio, fueron mal adquiridos por el causante. Esa herencia que le toca, pues no le va a tocar, tendrá que cedérselos al Estado, al despacho correspondiente, a la institución correspondiente que declara la extinción de dominio. Bueno, ya hablamos de los tipos de cesión, ya eso lo habíamos hablado. Ahora, en una sucesión pueden haber menores de edad. Los menores no tienen capacidad jurídica para disponer de sus derechos hereditarios. Por ejemplo, un infante o un menor adulto
ellos no tienen disponibilidad suficiente para decir cedo mis derechos y mucho menos hacer la sesión gratuita. Entonces necesitan un curador, un representante, tutor o curador. O sea, el tutor o curador está actuando a nombre de ese incapaz. Y aquí viene la explicación. El guardador, en este caso curador, no está habilitado para ceder los bienes de su pupilo. Y mucho menos si la sesión va a ser gratuita. Entonces, ¿cómo así que un curador va a ceder los bienes de su pupilo? Porque sí, yo creo que mi pupilo no debe recibir esos bienes o los tiene y los vamos a ceder porque sí. Él no tiene esa libertad. Para poder hacer la cesión de su pupilo, necesitaría una licencia judicial. Una licencia, una orden judicial. Tiene que explicarle el curador al juez por qué quiere ceder los bienes del menor. Y mucho más grave sería si los va a ceder de manera gratuita. ¿Qué tal que el curador tuviera libertad para hacerlo? ¿Qué tal? Y que lo vaya a hacer de manera gratuita. ¿Y qué tal que él fuera el cesionario? ¿Qué tal que él, actuando en nombre de su pupilo, los pudiera ceder para él? Sería grave. Y ponga otra persona, ponga una tercera persona y él después reciba. Sí, correcto, eso no, exactamente. Ponga un intermediario, algo ficticio para quedarse él con el bien después. Entonces, no, necesita autorización judicial. Y finalmente, la última explicación, ya ahí nos despedimos. ¿Qué ocurre con la muerte? Porque estamos en sucesiones. Lo bueno no ¿Qué ocurre con la muerte del cesionario? ¿Qué pasa con ese derecho del cesionario? Y muere. Estaría sujeto al trámite de sucesión también, profe. Por regla general deberían de transmitirse en esos derechos. Sus herederos, correcto, sus herederos podrían reclamar esos derechos herenciales, como en calidad de cesionario. El fallecido dejó hijos, el fallecido cesionario dejó hijos. ¿Esos herederos pueden reclamar esos derechos? Sí, claro, profe. Se tramitaría la sucesión de ese derecho, pero lógicamente estaría todavía pendiente la sucesión la primera persona donde nace la sucesión, la primera sucesión, mejor dicho, de donde nacieron esos derechos herenciales y esa cesión de derechos. Así es la respuesta. Entonces muere una persona, le quedaron los bienes a un cedente, pero el cedente se los pasó al cesionario y resulta que el cesionario fallece. Es necesario adelantar la primera sucesión, el causante genuino, para luego sí hacer la sucesión del cesionario, que es el que recibió esos derechos por la transferencia que le hizo el respectivo cedente. Entonces los herederos del cesionario reciben esos derechos. Obviamente ya son suyos, ya están dentro de su patrimonio. Entonces lo reclaman. Les agradezco a todos. Les deseo un feliz fin de semana. Perdonen la extensión y perdonen la demora, pero quería como terminar este tema y además recuperar el tiempo perdido. Muchas gracias, excelencia. Tranquilo, profe, que esté muy bien. Gracias. Al contrario. Doctor Beltrán, muchas gracias. A todos ustedes, gracias. Profesor, muchas gracias. Feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias, profesor. Buenas tardes. Lo mismo. Hasta luego. Hasta luego, profesor.